Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 615 y estamos conformados por Mendoza Bernal José Miguel, Pillado Sánchez Rolando Alberto, Pinacho Espinosa Andrés Jesús y Soto Pacheco Axel David. Nosotros hablaremos acerca de los bloqueadores beta para la materia de farmacología clínica impartida por el doctor Julio César Miranda Calleja. Con la demostración en 1940 de que la escisión bilateral de la cadena simpática torácica podía reducir la presión arterial, se buscó la eficacia de agentes simpaticolíticos químicos. Muchos de los primeros fármacos simpaticolíticos fueron mal tolerados y tuvieron efectos secundarios adversos, particularmente en el estado de ánimo. Los antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa y beta han sido los pilares de la terapia antihipertensiva y actualmente se usan varios de estos agentes. A nosotros nos corresponde hablar acerca de los beta bloqueadores. En un principio no se esperaba que los beta bloqueadores tuvieran efectos antihipertensivos cuando se investigaron por primera vez en pacientes con angina de pecho, la cual era su indicación principal. Sin embargo, se descubrió que el pronetalol, un fármaco que nunca se comercializó, reducía la presión arterial en pacientes hipertensos con angina de pecho. Este efecto antihipertensivo se demostró posteriormente para el propranolol y todos los otros beta bloqueadores. Las propiedades farmacológicas generales. Los beta bloqueantes son antagonistas de las acciones endógenas de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, en particular sobre el receptor adrenérgico beta, parte del sistema nervioso simpático. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos, también conocidos como bloqueantes beta, han recibido mucha atención en la clínica por su utilidad en el tratamiento de enfermedades muy prevalentes, como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y más recientemente la insuficiencia cardíaca. La infinidad de antagonistas beta se puede distinguir por las siguientes propiedades: una afinidad relativa por los receptores beta 1 y beta 2, actividad simpático-mimética intrínseca, bloqueo de receptores alfa, diferencias en la solubilidad de los lípidos, o sea, la penetración que tienen en el sistema nervioso central, la capacidad para inducir vasodilatación y, por último, algunos parámetros farmacocinéticos. Clasificación. Estos se clasifican de acuerdo a su selectividad por los subtipos de receptores beta-adrenérgicos, aunque también según la bibliografía los podemos encontrar por generaciones. La clasificación es la siguiente: sin selectividad por subtipo, son los de la primera generación; con selectividad por beta 1, los cuales son la segunda generación; y sin selectividad por subtipo o con ella, pero con acciones cardiovasculares adicionales, o sea, tercera generación. Estos fármacos, estos últimos fármacos tienen propiedades cardiovasculares adicionales, especialmente vasodilatación, que parece no estar relacionada con el bloqueo beta. Mecanismo de acción. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos son fármacos que se fijan a estos receptores con una alta afinidad y especificidad, pero sin activar la adenosiclasa. Incluso algunos, como el propranolol y el timolol, se comportan como agonistas inversos y producen una inhibición de la adenosiclasa. La inhibición es competitiva, por lo que pueden ser desplazados de su lugar de unión a los receptores cuando aumenta la concentración de agonistas, bien por un incremento de la actividad simpática o bien por la administración de catecolaminas exógenas. Las propiedades farmacológicas de los antagonistas de los receptores beta pueden deducirse y explicarse en gran parte a partir del conocimiento de las respuestas eh, provocadas por estos receptores en los diversos tejidos y la actividad de los nervios simpáticos que inervan estos tejidos. Por ejemplo, el bloqueo de los receptores beta tiene un efecto relativamente pequeño en el corazón normal de un individuo en reposo,
pero tiene efectos profundos cuando el control simpático del corazón es dominante, como ocurre durante el ejercicio o el estrés. Algunos fármacos antagonizan tanto receptores beta 1 como beta 2, como es el caso del propranolol, pero otros tienen mayor afinidad por los receptores beta 1, como el atenolol y el metoprolol. Aunque la selectividad no es absoluta y puede desaparecer en dosis elevadas. Además, hay otros fármacos como el pindolol que se comportan como agonistas parciales cuando no hay catecolaminas, es decir, poseen una actividad simpático-mimética intrínseca, pero en presencia de catecolaminas predomina el efecto antagonista. Esta propiedad puede ser contraproducente en algunas situaciones clínicas. Por otro lado, el celiprolol es un antagonista B1 selectivo y agonista B2 selectivo, por lo que produce vasodilatación. Hay algunos fármacos antagonistas beta que además antagonizan los receptores alfa 1, como el labetalol y el carvedilol. Otros fármacos pueden tener propiedades vasodilatadoras mediadas por otros mecanismos, como el nebilolol, que favorece la producción del óxido nítrico. La mayoría de estos fármacos son inactivos sobre los receptores beta 3, por lo que no actúan sobre la lipólisis. Hablando de los efectos cardiovasculares, tenemos que los principales efectos de los bloqueantes beta se producen sobre el sistema cardiovascular, y la magnitud del efecto depende principalmente del grado de actividad del sistema simpático. Por ejemplo, tienen poco efecto sobre el corazón de una persona que se encuentre sana y en reposo, pero son muy activos en situaciones de máxima actividad del sistema simpático, como lo es en una persona que se encuentra bajo estrés, debido a que las catecolaminas poseen efectos cronotrópico e inotrópico positivos. Los antagonistas beta-adrenérgicos enlentecen la frecuencia cardíaca y disminuyen la contractilidad miocárdica. La administración a corto plazo de antagonistas no selectivos como lo es el propanolol disminuye el gasto cardíaco, por lo que produce un aumento proporcional de la resistencia periférica para lo que es la presión arterial a través de dos mecanismos, lo que es el bloqueo de los receptores beta 2 vasodilatadores y a través de la activación refleja del sistema simpático que activa los receptores alfa 1 adrenérgicos vasoconstrictores. Sin embargo, con el tratamiento continuado, la resistencia periférica total vuelve a valores normales o incluso disminuye en los pacientes que se encuentran hipertensos. El aumento de las resistencias periféricas es menor en los bloqueantes beta 1 selectivos, porque los receptores beta 2 no bloqueados contrarrestarían parte de los efectos alfa 1 vasoconstrictor. Con los bloqueantes beta, que también bloquean los receptores alfa 1 adrenérgicos, como lo es el labetalol y carvedilol, el gasto cardíaco se mantiene a costa de un mayor descenso de la resistencia periférica. Los bloqueantes beta afectan de forma importante el ritmo cardíaco y la automaticidad de las fibras cardíacas a través de distintos procesos, disminuyendo la tasa espontánea de despolarización de los marcapasos ectópicos, enlenteciendo la conducción en la aurícula y en el nódulo auriculoventricular, por lo que aumenta el intervalo PR del electrocardiograma, también incrementando el periodo refractario funcional del nódulo auriculoventricular y reduciendo la frecuencia sinusal. Todo esto va a producir lo que es un efecto antiarrítmico. En concentraciones elevadas, algunos bloqueantes beta, como lo es el propanolol, tienen un efecto antiarrítmico similar al de la quinidina, por un mecanismo independiente del bloqueo de estos receptores. Es una actividad estabilizante de membrana por inhibir los canales de sodio de las membranas cardíacas o nerviosas. Es dudoso que pueda producirse este efecto con las dosis habituales, pero puede ser importante en caso de que se presenten sobredosis. Independientemente de este efecto estabilizador de membrana, todos los bloqueantes beta tienen actividad antiarrítmica de clase 2. Solamente hay una excepción, el sotalol,
es el único bloqueante beta que tiene actividad antiarrítmica de clase 3. La reducción de la frecuencia y de la contractilidad miocárdica contribuye a disminuir el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno miocárdico, lo cual resulta beneficioso en pacientes que se encuentran con angina de pecho. Por otro lado, podría esperarse que el bloqueo beta se acompañara de un efecto vasoconstrictor coronario. Sin embargo, la prolongación del tiempo de llenado diastólico como efecto de la disminución de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio contribuye a una mejor irrigación del miocardio durante la diástole, lo que va a representar un importante efecto terapéutico. Los antagonistas beta-adrenérgicos atenúan los incrementos de la frecuencia cardíaca y la contractilidad miocárdica producidos por el ejercicio. Sin embargo, el aumento del gasto cardíaco causado por el ejercicio se ve menos afectado a causa del aumento del volumen de eyección. Los bloqueantes beta suelen reducir la capacidad de los pacientes para realizar ejercicio. Este efecto perjudicial es menor con los fármacos beta-1 selectivos, puesto que el bloqueo de los receptores beta-2 tiende a impedir el incremento del flujo sanguíneo que necesitan los músculos que se van a encontrar activos. El bloqueo de los receptores beta también atenúa la activación del metabolismo de la glucosa y la lipólisis producidos por las catecolaminas durante el ejercicio. Las catecolaminas que son liberadas durante el ejercicio aumentan la demanda de oxígeno del miocardio y el dolor se produce por la isquemia resultante de la imposibilidad de aumentar el flujo coronario en las arterias que se encuentran estenosadas. Los bloqueantes beta reducen el consumo de oxígeno del miocardio por disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad, con lo que disminuyen el riesgo de aparición de isquemia y por lo tanto de dolor torácico también. Los bloqueantes beta disminuyen la presión arterial en los pacientes que se encuentran hipertensos, aunque no suelen reducirla en individuos normotensos. Los mecanismos por los que se produce este efecto antihipertensivo no se conoce bien aún. El principal mecanismo puede ser la reducción del gasto cardíaco como consecuencia de sus efectos cronotrópico e inotrópico negativos. Además, se sabe que el sistema nervioso simpático estimula la liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular, que son los receptores beta-1, por lo que los antagonistas beta-adrenérgicos podrían actuar inhibiendo la liberación de renina, ya que en algunos estudios se ha encontrado que el propanolol es más eficaz en pacientes con concentraciones elevadas de renina plasmática. Sin embargo, también es eficaz el propanolol en pacientes con renina plasmática baja. Algunos antagonistas beta-adrenérgicos poseen efectos adicionales que pueden contribuir a reducir la presión arterial por vasodilatación periférica. Dichos efectos son el antagonismo alfa-adrenérgico del labetalol y carvedilol, el efecto agonista parcial sobre los receptores beta-2 del celiprolol o la liberación de óxido nítrico por nebivolol y carvedilol. Debe tenerse en cuenta que los bloqueantes beta aumentan el efecto presor producido por la adrenalina. En presencia de bloqueo beta, la adrenalina actuaría solo sobre los receptores alfa. Por este motivo, no se debe administrar bloqueantes beta en pacientes que padezcan de feocromocitoma hasta que se haya conseguido un bloqueo adecuado de los receptores alfa-adrenérgicos. Ahora es tiempo de hablar de los efectos respiratorios. Los antagonistas de los receptores beta no selectivos, como el propranolol, bloquean los receptores B2 en el músculo liso bronquial. Esto, por lo general, tiene poco efecto sobre la función pulmonar en individuos normales. Sin embargo, en pacientes con asma o EPOC, dicho bloqueo puede llevar a una broncoconstricción potencialmente mortal.
aunque los antagonistas con selectividad por B1 o aquellos con actividad simpático-mimética intrínseca tienen menor capacidad que el propranolol para aumentar la resistencia de las vías respiratorias en pacientes con asma, deben usarse solo con gran precaución, si es que se usan en pacientes con enfermedad broncoespásmica. Los medicamentos como el celiprolol, que muestran agonismo parcial por los receptores B2, son potencialmente prometedores para los pacientes con hipertensión y asma, aunque aún es escasa su experiencia clínica. Ahora hay que mencionar los efectos metabólicos. Los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos alteran el metabolismo de los hidratos de carbono y los lípidos. Ante una situación de hipoglucemia, las catecolaminas promueven la glucogenólisis y movilizan la glucosa, por lo que los bloqueantes beta, especialmente los no selectivos, pueden retrasar la recuperación de las situaciones de hipoglucemia que con frecuencia presentan los pacientes diabéticos tratados con insulina. Además, los bloqueantes beta atenúan los síntomas que son taquicardia, temblor y nerviosismo típicos de una situación de hipoglucemia, por lo que privan al paciente de una señal de alerta importante. Los receptores beta activan la lipasa sensible a hormonas en las células adiposas, con lo que se liberan ácidos grasos libres a la circulación. Este aumento en el flujo de ácidos grasos es una fuente importante de energía para ejercitar los músculos. En pacientes, en algunos pacientes, los bloqueantes beta no selectivos pueden atenuar la liberación de estos ácidos grasos libres del tejido adiposo, por lo que reducen de manera consistente el colesterol HDL, aumentan el colesterol LDL e incrementan los triglicéridos. Por el contrario, los antagonistas con selectividad por B1, que incluyen el celiprolol, el carteolol, el nebilolol, el carvedilol y el bevantolol, se ha reportado que mejoran el perfil lipídico en suero de pacientes con dislipidemia. Por último, otros efectos que se han reportado de estos fármacos son que tienen la capacidad de reducir la presión intraocular en pacientes con glaucoma por mecanismos no muy bien conocidos, entre los que se ha involucrado una reducción en la producción de humor acuoso y un aumento de su drenaje. Los bloqueantes beta también pueden reducir el flujo plasmático renal y la velocidad de filtración glomerular, aunque estos efectos no tienen mucha relevancia clínica. También pueden aumentar el tono uterino, eliminan el temblor inducido por las catecolaminas a través del bloqueo de los receptores B2 en el músculo esquelético y también bloquean la inhibición por catecolaminas de la degranulación de los mastocitos. Ahora vamos a hablar de las propiedades farmacodinámicas específicas de cada subtipo de bloqueantes beta o beta bloqueantes. Primero vamos a hablar de los antagonistas beta-adrenérgicos no selectivos y vamos a iniciar diciendo que el propranolol, que es un tipo de bloqueante beta, interacciona de forma competitiva y de igual afinidad con los receptores beta 1, beta 2, sin poseer actividad simpático-mimética intrínseca y además no bloquea los receptores alfa. Los otros fármacos de este grupo nos referimos al sotalol, timolol y nadolol. Presentan las mismas características farmacodinámicas, aunque el sotalol es mucho menos potente y en el caso de el nadolol, que es 3 veces, y el timolol 6 veces más potentes que el propranolol. Y solo el propranolol tiene actividad estabilizadora de membrana en dosis altas. Sin embargo, el sotalol posee un efecto antiarrítmico independiente de la actividad bloqueante beta. Ahora pasaremos a los antagonistas beta-adrenérgicos con actividad agonista parcial. Y aquí el prototipo de este grupo es el pindolol, que se comporta como un agonista parcial no cardioselectivo
y por lo tanto su efecto depende del grado de activación simpática en cada tejido. En Velázquez se hace mención de una situación para ejemplificar esto que acabo de mencionar. Cuando se está en estado de reposo, la reducción de la frecuencia cardíaca no se puede apreciar o incluso puede aumentar por el efecto agonista parcial. Sin embargo, durante el ejercicio, el bloqueo de aumento de frecuencia cardíaca es parecido o similar al producido por el propranolol. Los otros fármacos de este grupo presentan una menor actividad simpático-mimética intrínseca y estos fármacos producen menor disminución de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial en reposo. Por lo tanto, son muy adecuados para los pacientes con tendencia a la bradicardia. Con respecto a los antagonistas beta-adrenérgicos selectivos, en este grupo destacan el atenolol, el metoprolol y el bisoprolol. Estos fármacos tienden a bloquear a mayor medida a los receptores beta-1 cardíacos que a los beta-2 vasculares, y es por esta razón que algunos autores los llaman cardioselectivos, aunque hay que mencionar que este grado de selectividad desaparece con altas dosis. Por otra parte, hay que mencionar que el bisoprolol es el más cardioselectivo, seguido del atenolol y metoprolol, y el acebutolol, perdón, es el menos selectivo. Y gracias a esta selectividad que poseen estos fármacos presentan algunas ventajas. Las ventajas son, número 1, pueden reducir la actividad cardíaca con dosis que no alteran el tono vascular, ni bronquial, ni uterino. Número 2, presentan una mayor eficacia hipotensora al no bloquear el efecto vasodilatador beta 2. Y número 3, no interfieren en el metabolismo de los hidratos de carbono. En este grupo de fármacos pueden incluirse el celiprolol, que se considera un bloqueante beta de tercera generación porque es antagonista beta 1 y es agonista beta 2 y por eso produce un efecto vasodilatador que potencia a la actividad hipotensora. Mientras que el nebivolol es otro fármaco beta 1 selectivo de tercera generación que está constituido por una mezcla por dos componentes químicos, siendo el isómero dextro el que posee actividad bloqueante beta y el isómero levo es el que produce liberación de óxido nítrico. Ahora, continuando con los antagonistas adrenérgicos beta y alfa, aquí encontraremos que los dos fármacos más importantes de este grupo son el labetalol y el carvedilol. El labetalol cuenta con actividad antagonista adrenérgica beta 1, beta 2 y alfa 1, con actividad agonista parcial beta 2 e inhibición de la recaptación de noradrenalina. Por otra parte, el carvedilol es un antagonista beta no selectivo y un bloqueante alfa 1 adrenérgico que además tiene actividad antioxidante. Y el bucindolol también bloquea los receptores adrenérgicos beta 1, beta 2 y alfa 1 y este fármaco, el bucindolol, también tiene cierto efecto agonista parcial. Ahora vamos a hablar de las propiedades farmacocinéticas y vamos a iniciar con la absorción. En el caso de los bloqueantes beta o beta bloqueantes, la mayoría son moléculas liposolubles que se absorben muy bien en el tubo digestivo. Sin embargo, solo una pequeña parte de ellos llega hasta circulación sistémica. Esto es porque sufren un importante metabolismo de primer paso y por esto tienen mucha variabilidad. Por ejemplo, en el caso del propranolol, este es el más lipófilo de este grupo y se absorbe por completo en el tubo digestivo, pero tiene una baja biodisponibilidad que es del 25%. Esta biodisponibilidad que es baja puede aumentar si se toma con alimentos o con la administración en altas dosis en tratamientos prolongados, y esto sucede porque disminuye el grado de extracción hepática.
Además del propranolol, otros fármacos que sufren un importante efecto del primer paso son el carvedilol, el labetalol, el metoprolol y el timolol, mientras que el atenolol, el nadolol y sotalol no sufren metabolismo de primer paso. En cuanto a la absorción del atenolol y del nadolol, esta es incompleta y presentan la ventaja de una menor variabilidad. Eh, En estos casos, la biodisponibilidad puede llegar a disminuir un 20% con los alimentos, como se ha comprobado en el caso del atenolol, del celiprolol y el sotalol. En el tratamiento del glaucoma, estos fármacos se administran por vía tópica ocular, pero se debe tener precaución porque aquí hay que evitar que lleguen a pasar cantidades importantes a la circulación sistémica. Y otra cosa que hay que mencionar es que solo existen preparados de administración intravenosa de propranolol, de atenolol, de labetalol, metoprolol y esmolol. Pasando a la distribución y eliminación, aquí vamos a empezar mencionando que los beta bloqueantes más liposolubles se unen en un alto porcentaje a las proteínas plasmáticas y presentan un gran volumen de distribución. Además, penetran rápidamente en el sistema nervioso central. También se metabolizan ampliamente en el hígado y los metabolitos se eliminan por medio de la orina. Ya hablando específicamente del acebutolol, este se metaboliza ampliamente a un metabolito activo, que es el diacetolol. Este metabolito es considerado cardioselectivo con actividad simpático-mimética intrínseca y tiene una vida media de 8 a 13 horas. Por su parte, el carvedilol se metaboliza por lo menos en 6 metabolitos activos diferentes y en cuanto a su vida media, esta es muy variable y además el carvedilol no tiene una buena correlación con la duración de su efecto. Algunos fármacos son eliminados tanto por vía hepática como por vía renal, como lo son el pindolol y el bisoprolol, mientras que los más hidrosolubles como el atenolol, el nadolol y el sotalol son eliminados casi exclusivamente por vía renal y sin ser metabolizados. Por esta razón suelen o tienen tendencia a acumularse en pacientes con insuficiencia renal. Algo que hay que mencionar es que estos fármacos que son hidrosolubles pasan muy poco a través del sistema nervioso central y ese es un motivo por el que pueden producir menos efectos adversos a nivel de sistema nervioso. Ahora, hablando de los fármacos que son metabolizados por el citocromo P450, como por ejemplo el metoprolol y el nebivolol, estos presentan una semivida más prolongada en personas que se consideran metabolizadores lentos. Continuando con esta presentación, vamos a abordar lo que son las reacciones adversas. La mayoría de las reacciones adversas se producen como consecuencia del bloqueo de los receptores beta adrenérgicos. Tomando en cuenta al aparato cardiovascular, tenemos que las bradicardias van a ser una respuesta normal al tratamiento con bloqueantes beta, pero puede desembocar en bradiarritmias graves en los pacientes con defectos de la conducción auriculoventricular o con tratamiento de antiarrítmicos. El tratamiento con bloqueantes beta puede desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda porque el sistema nervioso simpático estimula el funcionamiento cardíaco en los pacientes con alteraciones en la función miocárdica. A pesar de este riesgo, se ha demostrado que el tratamiento a largo plazo aumenta la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Algunos pacientes pueden referir frío en las extremidades o incluso presentar lo que es el fenómeno de Raynaud, que se debe a una vasoconstricción secundaria al bloqueo de los receptores beta 2. La interrupción brusca del tratamiento
En pacientes con insuficiencia coronaria puede agravar los síntomas de angina y aumentar el riesgo de arritmias y muerte súbita debido a este estado de hipersensibilidad por aumento del número de receptores beta adrenérgicos, fenómeno descrito para fármacos como el propanolol y el metoprolol. Para ello, parece prudente reducir gradualmente las dosis y reducir el ejercicio durante este periodo en el que se le está retirando el fármaco al paciente. Tomando en cuenta la función pulmonar, el bloqueo de los receptores beta 2 pulmonares puede dar lugar a una vasoconstricción grave en pacientes con asma y con menos probabilidad en pacientes con enfermedades pulmonar obstructiva crónica. En el sistema nervioso central, los bloqueantes beta pueden producir fatiga, alteraciones del sueño, que incluyen insomnio y pesadillas o hasta depresión. Otras reacciones. Estos fármacos deben de utilizarse con precaución en diabéticos con riesgo de hipoglicemia, porque el bloqueo de los receptores beta adrenérgicos pueden dificultar su reconocimiento al atenuar los síntomas. Pueden retrasar la recuperación de una hipoglicemia porque reducen la movilización de la glucosa hepática, y el tratamiento crónico con bloqueantes beta puede aumentar las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y reducirlas de HDL. Pueden producirse disfunción eréctil en hipertensos tratados con bloqueantes beta, aunque su incidencia no se ha definido claramente. Se pueden presentar síntomas digestivos y manifestaciones cutáneas poco frecuentes. La información sobre la seguridad de estos fármacos durante el embarazo es limitada, por lo que no se deben de utilizar si no están claramente indicados. ¿Qué sucede en una sobredosis? Lo que puede ocurrir en una sobredosis por estos fármacos es que se produzca una hipotensión, una bradicardia, alteraciones en el electrocardiograma con un aumento del tiempo de conducción auriculoventricular y el ensanchamiento del QRS. Se pueden presentar convulsiones, depresión y rara vez hipoglucemia. ¿Cuál va a ser el tratamiento para estos fenómenos? En el caso de la bradicardia, habitualmente se trata con atropina. En algunos casos es necesario colocar un marcapasos transitorio. Para la hipotensión se utiliza lo que es la adrenalina, y para el broncoespasmo, el isoproterenol. Es fácil deducir que estos fármacos deben utilizarse con precaución en pacientes con una hiperactividad bronquial, claudicación intermitente, con diabetes mellitus, en ancianos, porque en ellos la respuesta va a ser mayor, pacientes con miastenia gravis, con feocromocitoma, depresión, con hepatopatía, con insuficiencia renal, y en tratados con inhibidores de la monoaminooxidasa. Continuando con las precauciones y contraindicaciones, vamos a tener que va a estar contraindicado para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, pacientes con shock cardiogénico, con bradicardia grave, con bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, con asma o broncoespasmo moderado a grave, especialmente los no cardioselectivos. ¿Cuáles van a ser las indicaciones terapéuticas para estos fármacos? Bueno, pues lógicamente van a estar indicados para enfermedades cardiovasculares y va a tener otras indicaciones. Entre las enfermedades cardiovasculares vamos a ver que los antagonistas beta adrenérgicos son fármacos cardiovasculares que tienen más usos terapéuticos. Se utilizan ampliamente en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la que han demostrado que disminuyen la morbimortalidad y hasta hace poco se consideraban uno de los tratamientos de primera línea. Todos los fármacos tienen una eficiencia hipotensora similar y el efecto suele ser suficientemente prolongado para permitir su administración 2 veces al día o incluso una vez al día en los de semivida larga. También están indicados en el tratamiento de la cardiopatía isquémica, como puede ser la angina estable o inestable, porque reducen el número de episodios de angina. No se ha demostrado que reduzcan la mortalidad de los pacientes con angina inestable,
Sin embargo, en ocasiones es utilizado o es necesario utilizarlos asociados a nitratos o antagonistas de calcio. Estos son ineficaces en la angina vasohepática de Prismetal, que suele tratarse con antagonistas del calcio. En el infarto agudo de miocardio, su administración poco después del infarto y su continuación a largo plazo pueden disminuir la mortalidad alrededor de un 25%, a la vez que reducen el tamaño del infarto y previenen el reinfarto. Los fármacos con los que se han realizado más estudios en la fase aguda del infarto son el atenolol y el metoprolol, y a largo plazo el propanolol, el metoprolol, el timolol, el atenolol y el carvedilol. Hasta hace poco los bloqueantes beta estaban contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca porque pueden producir su descompensación al iniciar el tratamiento. Varios estudios recientes con carvedilol y metoprolol y isoprolol han demostrado claramente que el tratamiento a largo plazo puede mejorar la función miocárdica y prolongar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca leve y moderada y posiblemente hasta grave. No obstante, el inicio del tratamiento debe ser realizado por personal experimentado, empleando dosis bajas y aumentándolas lentamente para evitar la descompensación. Ahora, abordando otras indicaciones, tenemos beneficios y riesgos de estas otras indicaciones. Por decir, los bloqueantes beta-adrenérgicos también se van a utilizar por vía tópica para el tratamiento de glaucoma de ángulo abierto porque disminuyen la presión intraocular, probablemente debido a que reducen la producción de humor acuoso en el proceso ciliar. Como dato, en España están comercializados para esta indicación por vía tópica el timolol, el cartelolol, el metipronolol y el levunolol. ¿Cuáles son los riesgos de esta aplicación tópica? Bueno, pues que aunque se utilizan por vía tópica, pueden alcanzar la circulación sistémica y producir efectos adversos cardiovasculares o pulmonares en pacientes susceptibles. También los bloqueantes beta pueden controlar muchos de los síntomas del hipertiroidismo, como es la taquicardia, las palpitaciones, temblor y nerviosismo. Este efecto puede explicarse porque el exceso de hormonas tiroideas aumenta la expresión de receptores beta-adrenérgicos y porque el propanolol inhibe la conversión periférica de tiroxina a triiodotiroxina. El propanolol puede aliviar los síntomas como ansiedad y como hablar en público. También puede utilizar este tratamiento para el síndrome o los síntomas del síndrome de abstinencia alcohólica. Ahora hablaré acerca de las interacciones medicamentosas de los beta bloqueadores. Las sales de aluminio, la colestiramina y el colesterol pueden disminuir la absorción de estos fármacos. Los medicamentos como la fenitoína, la rifampicina y el fenobarbital, así como el tabaquismo, inducen enzimas de biotransformación hepática y pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de los antagonistas de los receptores beta que se metabolizan ampliamente en el hígado. Por otro lado, la indometacina y otros fármacos AINES pueden contrarrestar los efectos antihipertensivos de los antagonistas de los receptores beta. La cimetidina y la hidralazina pueden aumentar la biodisponibilidad de agentes como el propranolol y el metoprolol al afectar el flujo sanguíneo hepático. Por otro lado, estos dos fármacos, el propranolol y el metoprolol, pueden inhibir el metabolismo de las benzodiazepinas y aumentar su efecto. Los antagonistas de los receptores beta pueden alterar el aclaramiento de la lidocaína y conducir a toxicidad por dicho fármaco. Desde el punto de vista farmacodinámico, las interacciones se producen con los fármacos que poseen efectos similares. Cuando se asocian a antagonistas del calcio, pueden desencadenar insuficiencia cardíaca o bloqueo auriculoventricular. Este último, especialmente en el caso del verapamilo.
Por otro lado, con antiarrítmicos como amiodarona o quinidina, también puede producirse bradicardia grave e hipotensión. Los efectos aditivos sobre la presión sanguínea por los betabloqueadores y otros agentes antihipertensivos se emplean a menudo con ventaja clínica, pero en el caso de los diuréticos tiacídicos puede aumentar su efecto hiperglucemiante. Por último, la asociación de bloqueantes beta con aminas simpaticomiméticas, como la adrenalina, disminuye el efecto antihipertensivo por antagonismo farmacológico y puede desencadenar crisis hipertensivas por estimulación adrenérgica alfa sin oposición. En cuanto a la selección de un antagonista beta-adrenérgico, tenemos que todos los bloqueantes beta parecen tener una eficacia similar para el tratamiento de la hipertensión arterial y de la angina de pecho. En estos casos, la elección del fármaco más adecuado para un paciente en concreto debe basarse en las características farmacocinética y farmacodinámica, en el coste y en las enfermedades acompañantes. Para otras enfermedades, como lo es el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, las varices esofágicas o la profilaxis de la migraña, no deben considerarse todos los fármacos con la similitud en cuanto a su eficacia, sino utilizar simplemente los que han demostrado eficacia con cada enfermedad en concreto. Las propiedades farmacodinámicas pueden ayudar a elegir el fármaco. Por ejemplo, los bloqueantes beta no selectivos muy liposolubles, como lo es el propanolol, no son recomendables para el tratamiento a largo plazo por la alta incidencia de efectos adversos centrales. Los antagonistas beta 1 selectivos son preferibles en los pacientes con asma, bronquitis crónica, diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica o fenómeno de Raynaud. Los bloqueantes beta con actividad simpatomimética intrínseca serían preferibles en los pacientes con bradicardia, aunque no se ha demostrado claramente esta ventaja. Por el contrario, esta actividad agonista parcial beta es poco deseable en el hipertiroidismo, la estenosis hipertrófica aórtica, la fase posterior del infarto agudo a miocardio y la angina. Los bloqueantes beta con efecto vasodilatador por antagonismo alfa 1 o agonismo parcial beta 2 podrían ser más adecuados para los pacientes con hipertensión, enfermedad arterial periférico-oclusiva o insuficiencia cardíaca congestiva, aunque tampoco se ha demostrado claramente ventaja respecto a los otros antagonistas beta. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de los fármacos propiamente que pertenecen a la clasificación de antagonistas no selectivos de los receptores beta-adrenérgicos, iniciando con el propranolol. Este es un fármaco que carece de actividad simpático-mimética intrínseca y no bloquea los receptores alfa, pero sí interactúa con los receptores beta 1 y beta 2. El propranolol es altamente lipofílico y se absorbe casi por completo tras la administración oral. Y gran parte de este fármaco es metabolizado por el hígado durante su primer paso a través de la circulación portal y solo aproximadamente un 25% llega a la circulación sistémica. Aproximadamente un 90% del fármaco en la circulación se une a proteínas plasmáticas y es metabolizado de manera amplia, y la mayoría de los metabolitos aparecen en la orina. Hablando específicamente sobre el tratamiento para la hipertensión y la angina de pecho, la dosis oral inicial de propranolol es de 40 a 80 miligramos por día. Hay que decir que estas dosis se pueden aumentar hasta que se obtenga una buena respuesta. Y en el caso particular de la hipertensión, la respuesta total de la presión arterial puede que no se desarrolle por varias semanas. Si el propranolol se toma 2 veces al día con fines de tratar hipertensión, se debe medir la presión sanguínea justo antes de ingerir la dosis, para de esta forma asegurar que la duración del efecto se prolongue lo suficiente.
Y para saber si el bloqueo beta-adrenérgico es suficiente, se mide la supresión de la taquicardia inducida por el ejercicio. Existe la posibilidad de administrar propranolol por vía intravenosa para tratar arritmias que sean potencialmente mortales o en pacientes que se encuentren bajo anestesia. En estas condiciones, la dosis normal es de 1 a 3 miligramos administrada lentamente, es decir, a menos de 1 miligramo por minuto, con una monitorización cuidadosa y frecuente de la presión arterial, así como el electrocardiograma y la función cardíaca. Y en el caso de que no se obtenga una respuesta adecuada, se puede administrar una segunda dosis después de varios minutos. El nadolol es un antagonista de acción prolongada que tiene una idéntica afinidad por los receptores beta 1 y beta 2, pero no tiene actividad simpático-mimética ni tiene actividad estabilizadora de membrana. Una característica distintiva del nadolol es su vida media, la cual se considera relativamente larga, y también podemos decir que este fármaco se puede usar para tratar la hipertensión y la angina de pecho. En cuanto a algunas características de este fármaco, podemos mencionar que es muy soluble en agua y que no se absorbe completamente en el intestino. Otra característica es su biodisponibilidad, la cual es de alrededor del 35%. El nadolol no se metaboliza extensamente y se excreta en gran medida de manera intacta en la orina, y su vida media en plasma es de aproximadamente 20 horas. Por lo tanto, se suele administrar una sola vez en el día. El nadolol se puede acumular en pacientes con insuficiencia renal y es por esta razón que las dosis pues deben reducirse en estos pacientes. El timolol es un potente antagonista de los receptores beta no selectivo que no tiene actividad simpático-mimética intrínseca o estabilizadora de la membrana. Este se utiliza para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto agudo de miocardio y la profilaxis de migraña. Mientras que en oftalmología, el timolol se ha usado en tratamiento de glaucoma de ángulo abierto y también para tratar la hipertensión intraocular. Este fármaco se absorbe en el tracto gastrointestinal y es metabolizado por la enzima citocromo P2D6 en el hígado, y solo una pequeña cantidad del fármaco aparece en la orina sin sufrir cambios. Su semivida en plasma es de aproximadamente unas 4 horas. Por su parte, pues la presentación oftálmica del timolol se puede absorber de modo sistémico y puede llegar a producir efectos adversos en pacientes susceptibles, como es en el caso de los pacientes con asma o con insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, es importante mencionar que el timolol proporciona beneficios a los pacientes con enfermedad coronaria. Ahora hablando de fármacos, más específicamente tenemos el pindolol, que es un antagonista de los receptores beta no selectivo con actividad simpático-mimética intrínseca. Tiene baja actividad estabilizadora de membrana y baja susceptibilidad en lípidos. Se usa para tratar la angina de pecho y la hipertensión. Los bloqueantes beta con una ligera actividad antagonista parcial se pueden preferir como agentes antihipertensivos en individuos con reserva cardíaca disminuida o propensión a la bradicardia. Ahora, viendo el ADME de este fármaco, este se absorbe por completo después de la administración oral. El fármaco tiene una biodisponibilidad moderadamente alta con un tiempo medio de eliminación plasmático de más de 4 horas. Cerca del 50% del pindolol se metaboliza finalmente en el hígado y el resto se excreta sin cambios en la orina. La eliminación se reduce en pacientes con insuficiencia renal. Viendo lo que es el metoprolol, tenemos que el metoprolol es un antagonista selectivo de los receptores beta 1 que carece de actividad simpático-mimética intrínseca y actividad estabilizadora de membrana. Su ADME de este es que
Se absorbe casi por completo después de una administración oral. Tiene una biodisponibilidad relativamente baja, aproximadamente 40% por metabolismo de primer paso. Las concentraciones plasmáticas del fármaco varían ampliamente, tal vez debido a diferencias de orígenes genéticos en la tasa de metabolismo en el hígado por la enzima citocromo 2D6. El tiempo medio de metoprolol es de 3 a 4 horas, pero puede aumentar de 7 a 8 horas en metabolizadores poco eficientes de la enzima citocromo 2D6, con un riesgo 5 veces mayor a desarrollar efectos adversos. ¿Cuáles van a ser los usos terapéuticos para el metoprolol? Bueno, principalmente, o empezando por lo habitual, su dosis inicial normalmente es de 100 miligramos por día. Este es utilizado para tratar la hipertensión esencial, para tratar la angina de pecho, que por lo general para esto se da en 2 dosis divididas, para tratar la taquicardia, la insuficiencia cardíaca y el síncope vasovagal, así como prevención secundaria después de un infarto de miocardio. También se utiliza en el tratamiento complementario para hipertiroidismo y para la profilaxis de la migraña y también para el tratamiento de la hipertensión. Ahora, abordando lo que es el atenolol es un antagonista que muestra selectividad por los receptores beta 1, desprovisto de actividad intrínseca, simpático-mimética y actividad estabilizadora de membrana. Es muy hidrófilo y parece penetrar en el sistema nervioso simpático solo en forma limitada. Su ADME nos da que su disponibilidad está en tabletas orales de 25, 50 y 100 miligramos. La dosis inicial pues debe de ser 50 miligramos por día. Esta se absorbe de manera incompleta, aproximadamente 50%, y se excreta en gran medida sin cambios en la orina con un tiempo medio de eliminación de 5 a 8 horas. El fármaco se acumula en pacientes con insuficiencia renal y la dosis debe de ser ajustada para los pacientes cuyo aclaramiento de creatinina es inferior a 35 mililitros por minuto. ¿Cuáles van a ser los usos terapéuticos de este? Bueno, este se puede usar para tratar la hipertensión, la enfermedad coronaria, las arritmias, la angina de pecho y para tratar o reducir el riesgo de complicaciones cardíacas luego de un infarto de miocardio. En comparación con otros tratamientos activos, el atenolol se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular y accidente cerebrovascular, y tuvo un efecto neutral sobre el infarto de miocardio. Viendo entre otros usos, como ya vimos, la dosis inicial para el atenolol por lo general es de 50 miligramos por día. Si una respuesta terapéutica adecuada no es evidente dentro de varias semanas, la dosis diaria puede aumentarse hasta 100 miligramos. Eficaz en combinación con un diurético en pacientes ancianos que solo tienen hipertensión sistólica. También causa menos efectos secundarios en el sistema nervioso simpático que la mayoría de los betabloqueadores, ya sea depresión o pesadillas, y tiene pocas reacciones broncoespásticas debido a su perfil farmacológico y farmacocinético. Ahora abordando el fármaco esmolol, que es un antagonista selectivo beta 1, el cual su acción comienza de manera rápida, pero dura muy poco tiempo. Tiene poca o ninguna actividad simpático-mimética intrínseca y carece de acciones estabilizadoras de membrana. En este, pues, se administra por vía intravenosa y se usa cuando se desea un bloqueo beta de corta duración y en pacientes enfermos críticos en los que el efecto adverso como bradicardia, insuficiencia cardíaca o hipotensión pueden requerir una retirada rápida del fármaco. Es un agente antiarrítmico de clase 2. Su ADME tiene que, como ya vimos, se administra por inyección intravenosa lenta. Lo típico es administrar una dosis de carga parcial, 500 microgramos por kilogramo durante 1 minuto, seguida de una infusión continua del medicamento, una dosis mantenida de 50 microgramos por kilogramo por minuto durante 4 minutos. Si no se observa un efecto terapéutico adecuado
Durante esos 5 minutos se repite la misma dosis de carga, seguida de una infusión mantenida a una mayor velocidad. Es posible que deba repetirse hasta que se llegue a un punto final deseado, por ejemplo, una frecuencia cardíaca o presión arterial baja. El fármaco se hidroliza rápidamente en eritrocitos mediante esterasas y tiene un tiempo medio aproximado de 8 minutos. ¿Cuáles son los usos terapéuticos de esto? Bueno, se usa comúnmente en los pacientes durante la cirugía para prevenir o tratar la taquicardia y el tratamiento de la taquicardia supraventricular. El inicio y el cese del bloqueo del receptor beta con esmolol son rápidos. Los efectos hemodinámicos máximos se producen dentro de 6 a 10 minutos posteriores a la administración de una dosis de carga y hay una disminución sustancial del bloqueo beta dentro de los 20 minutos de tener una infusión. Entre otros usos, este es útil en la hipertensión postoperatoria grave y es un agente adecuado en situaciones donde el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea aumentan. Se recomienda no usar esmolol en pacientes que ya están bajo tratamiento con beta bloqueadores, pacientes bradicárdicos y pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Porque el medicamento puede comprometer su función miocárdica. Además, el esmolol por lo general se tolera bien, pero se asocia a un mayor riesgo de hipotensión rápidamente reversible. Continuando con los betabloqueadores de segunda generación, tenemos al acebutolol, el cual es un antagonista con selectividad por beta 1, con cierta actividad simpatomimética intrínseca y estabilizadora de la membrana. El acebutolol se administra por vía oral a dosis inicial de 200 miligramos 2 veces al día, ajustada hasta 1200 miligramos por día. Se absorbe bien y experimenta un importante metabolismo de primer paso a un metabolito activo, que es el diacetolol, que representa la mayor parte de la actividad del fármaco. El acebutolol se excreta en gran medida en la orina, tiene propiedades lipofílicas y cruza la barrera hematoencefálica. La biodisponibilidad de este fármaco por lo general es del 35 al 50%. En cuanto a sus usos terapéuticos, tenemos que el acebutolol se ha utilizado para tratar la hipertensión, las arritmias cardíacas ventriculares y auriculares, el infarto agudo de miocardio en pacientes de alto riesgo y el síndrome de Smith-Magenis. La dosis inicial del acebutolol en la hipertensión por lo general es de 400 miligramos por día. Se puede administrar como una dosis única, pero se puede requerir 2 dosis divididas para un control adecuado de la presión sanguínea. Las respuestas óptimas usualmente ocurren con dosis de 400 a 800 miligramos por día, con un rango de 200 a 1200 miligramos. Continuando, tenemos al bisoprolol, el cual tiene un mayor grado de actividad selectiva por beta 1 que el atenolol, el metoprolol o el betaxolol, pero menos actividad que el nebivolol. El bisoprolol está aprobado para el tratamiento de la hipertensión. Es bien tolerado. Los efectos secundarios incluyen lo que es mareo, bradicardia, hipotensión y fatiga. Se absorbe bien después de su administración por vía oral. Se elimina 50% por excreción renal y el otro 50% a través del metabolismo hepático a metabolitos farmacológicamente inactivos. Su biodisponibilidad va de alrededor del 90%. Y por último tenemos el betaxolol como último de la segunda generación de los beta bloqueadores. Este es un antagonista selectivo de los receptores beta 1 sin actividad agonista parcial y con leves propiedades estabilizadoras de la membrana. Se usa para tratar la hipertensión, la angina de pecho y el glaucoma. El fármaco se absorbe bien con alta biodisponibilidad, por lo general es bien tolerado. Los efectos secundarios son leves y transitorios. Ahora hablando de los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta con efectos cardiovasculares adicionales, también conocidos como beta bloqueadores de tercera generación, tenemos que en adición a los clásicos antagonistas selectivos de los receptores beta 1 adrenérgicos y de los no selectivos, existen fármacos
que poseen acciones vasodilatadoras. Estos efectos se producen a través de una variedad de mecanismos, entre los cuales se incluyen los siguientes: el bloqueo de los receptores alfa-1 adrenérgicos, que lo pueden producir el labetalol, carvedilol, bucindolol, bevantolol y el nipradilol. También un aumento de la producción de óxido nítrico, como que lo puede ocasionar el celiprolol, nebivolol, cartiolol, bopindolol y nipradolol. Los que tienen propiedades del agonista beta 2, los que bloquean la entrada de calcio, como el carvedilol, betaxolol, bevantolol, los que generan apertura de los canales de potasio, como el tilsolol, y los que generan una acción antioxidante, como el carvedilol. Pues primeramente vamos a empezar hablando acerca del labetalol. El labetalol es representativo de una clase de medicamentos que actúan como antagonistas competitivos en los receptores alfa-1 y receptores beta. Las acciones del labetalol en los receptores alfa-1 y beta contribuyen a la caída de la presión arterial observada en pacientes con hipertensión. El bloqueo de los receptores alfa-1 conduce a la relajación del músculo liso arterial y a la vasodilatación, especialmente cuando el paciente está en posición vertical. El bloqueo beta 1 también contribuye a una caída en la presión sanguínea, en parte al bloquear la estimulación simpática refleja del corazón. Además, la actividad simpatomimética intrínseca del labetalol en los receptores beta 2 puede contribuir a la vasodilatación, y el fármaco puede tener cierta capacidad vasodilatadora. El labetalol está disponible en forma oral para el tratamiento de la hipertensión crónica y como una presentación intravenosa para uso en emergencias hipertensivas. El labetalol se ha asociado con lesiones hepáticas en un número limitado de pacientes. También se ha recomendado como tratamiento de la hipertensión aguda grave, que viene siendo una emergencia hipertensiva. Reduce la resistencia vascular sistémica sin reducir el flujo sanguíneo periférico total. Se mantiene el flujo sanguíneo cerebral, renal y coronario. Tenemos que su acción hipotensora comienza dentro de los 2 a 5 minutos posteriores de ser administrado de manera intravenosa, alcanzando su punto máximo a los 5 a 15 minutos y dura alrededor de 2 a 4 horas su efecto. En cuanto al ADME del labetalol, tenemos que, aunque el labetalol se absorbe por completo en lo que es el intestino, hay un aclaramiento de primer paso que se encuentra extenso. El medicamento se metaboliza rápidamente en el hígado, muy poco fármaco inalterado se encuentra en la orina. La velocidad de este metabolismo es sensible a los cambios en el flujo sanguíneo hepático. La biodisponibilidad que tiene el labetalol es de aproximadamente del 20 al 40%, pero puede aumentar por la ingestión de alimentos. Continuando con los fármacos, es turno del carvedilol, un antagonista del receptor beta de tercera generación que tiene un perfil farmacológico único. Bloquea los receptores beta 1, beta 2 y alfa 1 de forma similar al labetalol, pero tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Este fármaco tiene actividad estabilizadora de membrana, pero carece de actividad simpático-mimética intrínseca. Reduce la presión sanguínea arterial al disminuir la resistencia vascular y el tono simpático vascular. El efecto hemodinámico ejercido por este fármaco es similar al de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y es superior al resto de los bloqueadores beta tradicionales. Es renoprotector y tiene efectos favorables en pacientes con diabetes o síndrome metabólico. Y está aprobado por la FDA para su uso en la hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y disfunción ventricular izquierda luego de un infarto de miocardio. Hablando ahora del ADME, este se absorbe rápidamente tras la administración oral con concentraciones plasmáticas máximas que ocurren en 1 a 2 horas. Los citocromos P
hepáticos 2D6 y 2C9 metabolizaron el carvedilol, produciendo una vida media de 7 a 10 horas. No se observan cambios significativos en la farmacocinética del carvedilol en pacientes ancianos con hipertensión y no es necesario cambiar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Debido al extenso metabolismo oxidativo del carvedilol en el hígado, su farmacocinética puede verse profundamente afectada por medicamentos como la rifampicina, la cimetidina, la quinidina, la fluoxetina y la paroxetina. Y esto está contraindicado en pacientes con disfunción hepática clínicamente manifiesta. La posología en hipertensión arterial es dosis recomendada para iniciar el tratamiento, 12.5 miligramos una vez al día durante los 2 primeros días. A continuación, la dosis es de 25 miligramos una vez al día. Si fuera necesario, posteriormente la dosis puede incrementarse gradualmente a intervalos de al menos 2 semanas, llegando a un máximo de 25 miligramos cada 12 horas. Ahora tenemos al celiprolol. Este es un antagonista de los receptores beta, cardioselectivo de tercera generación. Tiene una baja solubilidad en lípidos y posee efectos vasodilatadores y broncodilatadores débiles, atribuidos a la actividad parcial selectiva del antagonista beta 2 y posiblemente a los efectos relajantes similares a los de la papaverina sobre el músculo liso, incluidos los bronquiales. También se ha informado que antagoniza la actividad de los receptores adrenérgicos alfa-2 periféricos para promover la producción de óxido nitroso e inhibir el estrés oxidativo. Las débiles propiedades antagonistas de receptores alfa-2 están presentes, pero no clínicamente significativas a dosis altas, a dosis terapéuticas, perdón. Existe evidencia de actividad simpático-mimética intrínseca en los receptores beta 2 y carece de actividad estabilizadora de la membrana. Este se usa en el tratamiento de la hipertensión y de la angina, reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial y puede aumentar el periodo refractario funcional del nodo auriculoventricular. Su biodisponibilidad oral oscila entre el 30 y 70%, y los niveles plasmáticos máximos se observan a las 2 a 4 horas. Se excreta en gran medida sin cambios en la orina y las heces, pero de forma predominante por vía renal. La posología en hipertensión arterial es la siguiente. Dosis inicial, 200 miligramos al día, lo que viene siendo un comprimido, y en caso de ser necesario, puede incrementarse la dosis administrada a 400 miligramos al día, lo que vienen siendo 2 comprimidos. Ahora, por último, tenemos al nebivolol. El nebivolol es un antagonista de los receptores adrenérgicos beta 1 de tercera generación, de acción prolongada y altamente selectivo, que estimula la vasodilatación mediada por óxido nitroso a través del antagonismo de los receptores beta 3. El nebivolol carece de efectos simpático-miméticos intrínsecos, así como de actividad estabilizadora de la membrana y de propiedades de bloqueo de los receptores alfa-1. Está aprobado para el tratamiento de hipertensión arterial y tiene una utilidad potencial en el tratamiento de insuficiencia cardíaca con arrastre de eyección reducida. Este fármaco disminuye la presión arterial al reducir la resistencia vascular periférica, aumenta significativamente el volumen sistólico con la preservación del gasto cardíaco y mantiene el flujo sistémico y el flujo sanguíneo hacia los órganos blancos. Este fármaco también reduce el estrés oxidativo y puede tener efectos favorables tanto en el metabolismo de carbohidratos como de lípidos. Estos beneficios también se observan en presencia de síndrome metabólico, que a menudo se acompaña de hipertensión. Su acción vasodilatadora dependiente de óxido nitroso y su alta selectividad por el receptor adrenérgico beta 1
es probable que contribuyan a la eficacia del fármaco y la tolerabilidad comparativa como agente antihipertensivo, la cual es menos fatiga y una disminución en la disfunción eréctil o sexual. El nebivolol se administra como un racemato que contiene cantidades iguales de los enantiómeros D y L. El isómero D es el componente de bloqueo beta activo, y mientras que el isómero L es el responsable de mejorar la producción de óxido nitroso. El nebivolol sufre un metabolismo de primer paso extensivo, principalmente por la enzima del citocromo P2D6, produciendo una vida media terminal cercana a 10 horas. Los metabolismos activos, por ejemplo, el 4-OH nebivolol contribuyen al efecto de bloqueo beta del nebivolol. Este es lipofílico y su administración concomitante con clortalidina, hidroclorotiazida, teofenilina o digoxina puede reducir su grado de absorción. La posología en adultos es de un comprimido o 5 miligramos al día, preferentemente a la misma hora, y el efecto de descenso de la presión arterial es evidente después de 1 a 2 semanas de tratamiento. En algunos casos el efecto óptimo se alcanza solo tras 4 semanas de tratamiento. Es común encontrarlo en combinación con otros agentes antihipertensivos. Los beta bloqueadores pueden utilizarse solos o concomitantes con otros agentes hipertensivos. Hasta la fecha, un efecto antihipertensivo adicional se ha observado solo combinando nebivolol de 5 miligramos con hidroclorotiazida 12.5 a 25 miligramos. En pacientes con insuficiencia renal, la dosis recomendada es de 2.5 miligramos al día, pero si es necesario puede incrementarse a 5 miligramos. En pacientes con insuficiencia hepática, los datos son limitados, por consiguiente la administración en estos pacientes está contraindicada. Y en personas de edad avanzada, mayores de 65 años, la dosis inicial recomendada es de 2.5 miligramos al día. Si es necesario, puede incrementarse a 5 miligramos. Sin embargo, dada también la limitada experiencia con pacientes mayores de 75 años, en estos pacientes la administración se debe de realizar con precaución y se debe de monitorizar de forma continua. Y bueno, esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y eso es todo.